este momento me vengo a presentar en el Centro Cultural La Moneda con el cuento Corazón de Cóndor, que quiere transmitir la cosmovisión andina a través de sus principios más importantes, que es el amor, la reciprocidad, la complementariedad. Así que estamos participando y compartiendo con los niños este hermoso cuento que fue creado por mi abuelo hace muchos años atrás, y yo lo pude recopilar antes de su muerte y poder contar a través de Chile, contárselo a los niños y revivir un poco su memoria. Junto con mi equipo venimos del Sol de Illimani, felices de que nos hayan invitado a una expresión de cultura de los pueblos que nos anteceden y conocer así un poquito más de ellos. Así que nos vamos contentos, estamos muy agradecidos de la invitación. Desde la Junji hemos propiciado a todo Chile poder fomentar efectivamente la relevancia de la interculturalidad. Estamos felices de estar en este espacio para relevar, visibilizar y efectivamente valorar lo que significa la diversidad de familias, de cosmovisiones, de culturas, para potenciar la educación parvularia desde la cuna. Agradecemos que nos permitan participar en estos espacios públicos con las niñas y niños de jardines infantiles a las cunas de Fundación Integra. Hoy hemos compartido un espacio con familia, con niños, con niñas, de relevar la importancia de la interculturalidad en nuestro país. Este es un espacio importante que estamos aquí en este centro cultural emblemático con la Jornada Libre Indígena. Este es un trabajo de continuidad, ya una sexta versión de la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, que por segundo año consecutivo cuenta con el apoyo del Plan Regional de Lectura de la Seremía de las Culturas y las Artes, y genera este avance, este espacio de encuentro en torno a la interculturalidad y el reconocimiento y la difusión de las narrativas y la obra escrita de autores de pueblo originario y de todas aquellas obras que representan las cosmovisiones de pueblo originario, las tradiciones. Y este año también es especial porque contamos con la presencia de niños de nivel prebásico, quienes se pudieron acercar a través de los epeos, las narraciones y la dramaturgia a las distintas cosmovisiones de nuestros pueblos originarios.